seguimos con Word. Les voy a explicar qué es la sintaxis y la ortografía y otras cosas. Entonces, y luego ya con eso vamos a aclarar por qué Word no me puso, o sea, no me marcó esa palabra cita con S que puse. Está incorrecta porque debe ser con S, con C, pero Word no me la marcó. ¿Por qué no me la marcó? Bueno, no, exactamente no puedo saber por qué, pero lo más seguro es porque Word, como les decía, no siempre detecta errores de sintaxis. Mayormente solo son errores de ortografía que detecta. Pero para que entiendas mejor eso, mejor vamos a explicar qué es la sintaxis, ¿no? Les vamos a explicar mejor eso. Entonces aquí dice, a ver, ¿dónde estaba? Ahorita estoy buscando esa parte. Acabo. ¿Dónde acabó? No lo encuentro. Me creo que por acá estaba al principio. Vamos a ver. Claro. Creo que no está. No, no sé qué pasó. No sé, se borró. Vamos a ver. No, ahorita se les digo, pero vamos a cerciorarnos de esta parte. No sé si se habrá borrado. Bueno, si se borró, no importa. Ahorita lo, este, lo decimos. Pero, claro, mejor que había puesto ejemplos de coser. Coser y coser. ¿Dónde acabó? Claro, a ver si. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Está al principio. Al principio está, dice. ¿A qué se refiere la gramática? ¿Cuáles son sus disciplinas? Está de mis meros ojos, no lo había visto. Dice, ortografía, sintaxis, ahí está. Sí lo dice. Ahí está. En la primera hoja está. De hecho, lo primero, casi lo primero que dice. No sé si ya lo vieron. Entonces, ahí está. Ahí está. Vamos a pedir. Entonces, sí, ya lo vi. Ahí está. Al principio es esta. Dice, ¿a qué se refiere la gramática? Ahí está. ¿A qué se refiere la gramática y cuáles son sus disciplinas? Entonces, dice ortografía, sintaxis y prosodia. Entonces, ¿qué es eso? Entonces dice, ortografía, escribir una palabra con las letras correctas. Sintaxis, es escribir con el contexto o sentido correcto. Prosodia se refiere a la acentuación correcta de las palabras. Ahí está. Entonces, esa es la explicación. Entonces, esa es bueno, una de las principales áreas de la gramática.
Gramática es la ciencia de la escritura. De hecho, y bueno, aquí ya nos vamos a revisar al griego, ¿no? Grama en griego significa palabra. Palabra. Y tica, o no, ica significa ciencia. Entonces, en griego, grama significa ciencia, palabra, perdón, y ica significa ciencia. Entonces, ¿qué es la gramática? Pues se puede decir que es la ciencia de las palabras, ¿no? O sea, en otras palabras, establece las reglas de cómo se debe manejar, se puede decir así, una lengua. Entonces, esa es la gramática. Entonces, está subdividida en ortografía, sintaxis, prosodia y otros. Pero esos son los más importantes. Entonces, por ejemplo, ortografía. ¿Qué es la ortografía? Pues igual nos vamos al griego, ortografía. ¿Qué significa orto en griego? Bueno, orto significa correcto, derecho o correcto. Eso significa orto. Y grafo significa escritura. Ay, cambia. Escritura. Exacto. Entonces, ¿qué significa entonces ortografía? Pues la escritura correcta. Entonces ortografía quiere decir la escritura correcta. O sea, que escribamos de acuerdo con las reglas de la gramática de alguna lengua. En este caso del español, ¿no? O del inglés o de cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, cada lengua, cada idioma, cada lenguaje tiene reglas de cómo se debe escribir, de cómo se deben escribir las palabras. Entonces, cuando se dice que alguien tiene una buena ortografía, entonces quiere decir que está siguiendo esas reglas. Está escribiendo correctamente de acuerdo a las reglas que establece la gramática. Entonces, no es solamente que suene, ¿no? Como, como tal, sino que sigue las reglas. Por ejemplo, si yo escribo, como hace rato, ¿no? Puse cita con S, o gente con J. Si lo leemos, pues no, o sea, no está mal en el sentido del sonido, ¿no? O sea, porque si lo leemos, pues dice cita y también dice gente, ¿no? Sin embargo, no estamos siguiendo las reglas de la gramática, porque no así dice la gramática. La gramática dice que gente se debe escribir con J, perdón, con G, y cita se debe escribir con C. Entonces aquí, entonces sí dice cita, o sea, si yo lo leo, sí, dice cita, dice gente, sí, pero no estamos siguiendo las reglas de la gramática, porque cita debe escribirse con C y gente debe escribirse con G. Entonces, por eso es importante no solamente que digas, pues sí, suena como tal, ¿no? Estoy usando las letras y sí suena, sí dice eso. No, sino tienes que seguir las reglas. Entonces, bueno, entonces eso es la ortografía. Entonces, cuando sigues las reglas de la gramática, entonces se dice que tienes una escritura correcta. O sea, estás usando las letras que establece en la gramática.
Entonces, esa es la ortografía. Usar las letras correctas según la gramática en una palabra. Ahora, la siguiente sintaxis. Sintaxis, como dice la explicación allá en ese PDF, está relacionada, ¿cómo se llama?, con el contexto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que puede ser que la palabra sí tenga las letras correctas, pero no esté en el lugar correcto, en el enunciado correcto, o en el texto correcto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, si yo digo, por ejemplo, bueno, esas que, por ejemplo, gente con J, de plano no existe, ¿no? De plano no existe. Por más que yo busque en el diccionario, no va a aparecer, porque no existe nada que, que suene como gente y que empiece con J. Entonces, por más que yo lo busque en el diccionario, nunca lo voy a encontrar. Sin embargo, hay palabras que sí puedo encontrar en el diccionario. Por ejemplo, no sé, podría ser coser, por ejemplo. Coser con S. ¿Existe esa palabra? ¿Existe coser con S? Sí, sí existe. Es más, si lo buscamos en el diccionario, sí va a aparecer. Lo pueden buscar en el diccionario para que vean y sí, sí lo van a encontrar. Sin embargo, puede ser que de repente yo quiera escribir un enunciado y no encaje esa palabra, o sea, el significado de esa palabra, este, escrita como tal. Por ejemplo, ¿qué significa coser con S? Coser con S, si lo buscamos en el diccionario, está relacionado con confeccionar ropa, ¿no? O como le decimos comúnmente, costurar, ¿no? Entonces, es eso, con eso está relacionado. Entonces, yo digo, por ejemplo, voy a cocer la carne. Bueno, vamos a ver primero qué significa esto. Confeccionar ropa, dijimos, ¿no? Confeccionar ropa. Confeccionar ropa o costurar, ¿no? Comúnmente, comúnmente se le conoce como costurar. Costurar. Entonces, es lo que significa coser con S, ¿no? Ahora, imagínense que yo escribo el siguiente enunciado. Voy a coser la cama. A ver, dígame, ¿está bien eso que escribí? Está correcto. No, ¿verdad? Está incorrecto. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Que coser es un sinónimo de costura. O sea, coser con S. Coser con S es sinónimo de costura. Y entonces, si yo digo este enunciado, voy a cocer la carne y lo escribo, o sea, escribo coser con S, pues no, ¿no? O sea, porque lo que estoy dando a entender es que voy a costurar la carne, o sea, voy a pasar hilos, o sea, voy a pasar una aguja, ¿no? Por un pedazo de carne, o sea, como que no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, no. Entonces, en el caso, como que no, o sea, carece de sentido. Entonces, aquí se dice entonces que esto tiene error de sintaxis. No error de ortografía, porque coser con S sí existe, ¿sí? O sea, sí encontramos esa palabra en el diccionario. Entonces, no es que coser con S no exista, sí existe.
pero no está, en este caso, en el lugar correcto. No está en el lugar correcto. Eh, no, o sea, en este caso estoy hablando de carne, por lo tanto, pues no tiene nada que ver. O sea, entonces, coser con S sí existe. Por esa razón no es un error de ortografía, sino es un error de sintaxis. Porque error de ortografía es cuando la palabra de plano no existe. Por más que la busques en el diccionario, nunca la encuentras. Como gente con J, por ejemplo, ¿no? Gente con J es error de ortografía, porque no existe esa palabra en el diccionario para nada. Sin embargo, coser con S sí existe, pero en este caso no está en el contexto correcto, porque porque estoy hablando de carne, entonces por lo tanto, pues no encaja, ¿no? En este caso. Sin embargo, si yo hablara de ropa o de tela o algo así, entonces en ese caso sí, ahí sí. Por ejemplo, que yo diga, voy a coser el vestido de mi hermana, no sé. Entonces, aquí si nos damos cuenta, aquí pues ahora sí ya está en el contexto correcto, ¿no? Porque digo, voy a coser el vestido. Pues ahí sí. Entonces ahí la sintaxis sí es correcta, porque sí está encajando. O sea, coser y vestido, pues sí, sí encajan, porque lo que quiero decir aquí es que voy a costurar, ¿no? O sea, voy a confeccionar este vestido. Entonces, por lo tanto, aquí sí, o sea, sí sería correcto. Entonces, aquí la sintaxis es correcta. Aquí la sintaxis es correcta. Ahora, la siguiente dice que es la prosodia. Y la prosodia, como dice allí, significa que acentuemos correctamente las palabras. Entonces, bueno, eso más adelante lo vamos a ver ya más detalladamente. Ahorita solo vamos a explicar qué es la prosodia y poner unos ejemplos. Eh, por ejemplo, como ejemplo sería que yo diga, no sé, ¿qué podría hacer? Mm, camarón, por ejemplo. A ver, esta palabra está bien escrita. Camar, camarón, eso dice. Bueno, está mal, ¿no? Está mal porque, bueno, igual no es error de ortografía y tampoco es error de sintaxis. Más bien sería error de prosodia. ¿Por qué no es error? ¿Por qué no tanto es error de ortografía? Porque, como dijimos, la ortografía tiene que ver con las palabras, con las letras. Que usemos las letras correctas. Y aquí, pues sí, todas las letras son correctas. La C, la A, la M, la E. O sea, todas las letras son correctas. Entonces no hay error de ortografía. Y si escribo un texto donde estoy hablando, por ejemplo, no sé, del mar o algo así, entonces, pues tampoco habría error ¿cómo se llama? Bueno, podemos decir que no. Tampoco sería error ¿cómo se llama? De sintaxis. Sin embargo, de prosodia definitivamente sí. Aunque también en algunos casos la acentuación incorrecta sí podría denotar error de sintaxis. Pero en este caso vamos a decir que no. Entonces, vamos a decir que en este caso que más que nada sería error de prosodia, porque el acento gráfico no está puesto en el lugar correcto. Así lo leemos, ahí dice cámara.
Camarón, dice. O sea, ¿cómo se dice? La sílaba tónica se encuentra, viene siendo la primera. O sea, la sílaba más, la que suena más fuerte es la primera. Por lo tanto, está sonando como cámaro, cámaro. Pero yo no quiero decir cámaro, yo quiero decir camarón. Entonces, por lo tanto, está mal. Donde realmente debe estar la acentuación, ajá, el acento gráfico, tilde, como se conoce, es en la O. En la O debe estar la tilde, no en la A. Entonces, ahora sí, ¿no? Si yo escribo esto, pues ahora sí, 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 sí ya tiene, ¿cómo se llama? La acentuación correcta. Entonces, la prosodia, pues ya está bien, ¿no? Entonces esos son los tres principales subáreas de la gramática. La ortografía, la sintaxis y la prosodia. Hay más, hay bueno, la morfología, no me acuerdo más, pero sí, hay más, hay como tres más. Pero estas son las más importantes. Entonces, sí, está también ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a esto? De la familia. Ay, ¿cómo le dicen a esto? El mapa. Ándale, la semántica. Sí. Está también la semántica, ¿sí es cierto? Es otra. Que está relacionada con las familias. O sea que, o sea, lo que pasa es que las palabras en la gramática se establecen como si fueran familias. Así como, por ejemplo, que uno tiene un familiar, ¿no? Tus hermanos, tus primos, bueno. Entonces, así lo mismo pasa con la gramática. Entonces se establece que las palabras así tienen como que una relación familiar. Entonces, eso viene siendo la semántica. Por ejemplo, si decimos piña, eh, sandía, piña, sandía, papaya, no sé, manzana. ¿De qué estoy hablando? De frutas, ¿no es cierto? Entonces, la semántica en este caso sería frutas, porque todo esto que estoy diciendo, piña, guayaba, sandía, papaya, mamey, no sé qué, todos son frutas. Entonces, por eso, entonces la semántica en este caso sería frutas. Entonces, la semántica tiene que ver con una relación familiar de las palabras. Si digo este, zanahoria, calabaza, no sé, ¿qué más podría ser? Zanahoria, calabaza, chayote, eh, bueno, ¿eso qué sería? ¿Qué relación familiar tienen estas palabras? Que son verduras, ¿no? Entonces, en este caso, la semántica de estas palabras es verdura. Ahora, a ver, imagínense que yo digo lo siguiente. eh, lápiz, lápiz, cuaderno, borrador, ¿qué más? Bolígrafo. Bueno, con esos. ¿Cuál creen que cuál sería la semántica aquí? ¿Cuál creen que sea la semántica? O sea, la familia. ¿Qué tienen en común estas palabras? Lápiz, cuaderno, borrador y bolígrafo. ¿Qué es lo que tienen en común? Entonces, ¿cuál sería su familia, por decirlo así? A ver, ¿no se les ocurre? Lápiz, cuaderno, borrador, bolígrafo. Bueno, hay más, pero vamos a decir esto. ¿Qué tienen en común estos? ¿Son qué? Bueno, les voy a dar una pista. ¿Útiles qué?
Útiles, vamos a una línea. Ándale, son útiles escolares. Entonces, esa sería la semántica, ¿sí? Entonces, sí se entendió que es la semántica. Entonces, entendido todo. ¿Entendido? ¿O una pregunta o duda? Bueno, correcto. Entonces, muy bien. Eh, bueno, entonces regresando a Word. Entonces, regresando a Word, bueno, primero que nada voy a buscar ahorita en el diccionario lo siguiente. Voy a buscar cita con S y vamos a ver si aparece. A ver, dice el diccionario. Dice, es un personaje principal del texto épico religioso hindú, la esposa de Rama y una de las diosas hindúes. También puede referirse a la agencia de tecnología de la información del gobierno sudafricano o la empresa global de tecnología para la aviación CITA. En otro contexto, CITA es un adjetivo que significa situado o fundado y también la forma femenina del participio sitio, cito. Entonces, sí, entonces ya vieron. Entonces, ¿existe la palabra cita con S? Sí existe, porque aquí me están diciendo, de hecho, varios significados, ¿no? Varios posibles significados. Entonces, bueno, en este caso, los primeros como que no creo, porque el que escribí no tiene mayúscula. Vamos a ver el que escribí aquí. Era pura minúscula. Entonces, los dos primeros quedan descartados, ¿no? Podría ser uno de los últimos. Entonces, ese podría ser que, o sea, digo, así lo entendió Word. O sea, no estoy diciendo que a eso me refiero aquí, no. Obviamente a ninguno de eso me refiero aquí. Pero Word así lo entendió. Word entendió que me está refiriendo a uno de los últimos. O sea, este que decía, ay, al penúltimo, o sea, este que decía, dice, cita es un adjetivo que significa situado o fundado. Y también la forma femenina, ay, y también la forma femenina del participio cito. Entonces, una de estas dos entendió Word que me estaba refiriendo. Por eso no me marcó esa cosa, o sea, por eso no me puso ¿cómo se llama? La marca roja debajo de esa palabra. Porque para Word yo estaba refiriéndome a una de estas dos palabras. Sin embargo, obviamente no es así, ¿no? O sea, yo no me refería a ninguna de esas. Entonces, aunque Word en este caso no me puso como error, pero yo puedo saber que sí hay un error. Porque no tiene que ver esta cita con S con lo que realmente yo quiero decir, ¿no? O sea, ya vimos que cita con S, pues, o sea, está medio raro su significado, ¿verdad? No es, de hecho, no es común, ¿no? No es común esa palabra. Entonces, es algo que no, una palabra que no es muy común. Entonces, en cambio, cita, o sea, la cita que, o sea, cuando uno va al médico o algo así, esa sí es bastante común, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces que esa palabra se escribe con C, no con S. Entonces, por lo tanto, aquí Word no me detectó el error en esa palabra, pero yo, por ver el significado de esta palabra, cita con S, puedo darme cuenta que sí hay un error, porque no tiene nada que ver, o sea, el significado de esta palabra cita con S, no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir.
Porque al decir la gente no vino a la cita, no estoy diciendo algo de situado, no sé qué decía ya, ¿no? Nada que ver. Yo me estoy refiriendo a una cita, o sea, como se dice, como algo que, un compromiso que hace alguien, ¿no? Entonces, y esa palabra se escribe con C, no con S. Entonces, por lo tanto, aquí entonces puedo darme cuenta que no debe ser con S, sino con C. Aunque Word no me lo haya marcado, pero yo, simplemente por ver el significado de cita con S, poderme darme cuenta que está mal. Entonces lo corrijo, le pongo cita con C, ¿no? De hecho, lo busco en el diccionario, mejor, para más aclaración de dudas. Vamos a buscar ahora cita, pero con C. Buscamos acá en el diccionario, cita con C. Y entonces dice señalamiento, asignación de día, hora y lugar para verse y hablarse dos o más personas. Reunión o encuentro entre dos o más personas previamente acordado. Eso sí, ¿no? Eso sí tiene que, eso sí, ¿cómo se llama? Sí está relacionado con el enunciado que yo escribí. Esto sí. Pero el otro, no, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿cómo debo escribir cita? ¿Con S o con Z? Pues obviamente con C, porque la cita con S no tiene nada que ver. Es otra cosa que no tiene nada que ver con este enunciado, ¿no? Entonces, por lo tanto, así yo puedo detectar qué palabra usar. Muy bien, ahora escribo otro enunciado, por ejemplo, este, por ejemplo, imagínense que yo digo esto. Bueno, bueno, pero ya pero mejor vamos a pasar a la siguiente parte, para ya avanzar un poco y pues seguir también con esta explicación. Porque ya la otra parte ya como que nos va a aclarar un poco más, estas diferencias que pueden haber con las palabras, aunque suenen igual. Entonces vamos a pasar a la siguiente página ahorita, ahí te les digo. La siguiente página, a ver. Bueno, pero no, más porque después pues preguntas ahí. Eh, la página 7, la página que está marcada con el número 7, donde dice palabras homófonas o parónimas que pueden confundir que se pueden confundir al escribirlas. Entonces, ahí, ya, página 7. Entonces dice, eh, nos pone aquí algunos ejemplos. A ver, no sé si decía la definición de. Creo que no lo dice. No veo que lo diga. Vamos a ver. Bueno, vamos a escribirlo acá, en el documento, para que lo tenga. Entonces voy a irme a Word y voy a poner esa parte que faltó. La definición de estas dos. ¿Qué son las palabras parónimas? ¿Qué son las palabras homónimas? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dónde estaba? Canción. A ver acá, área comunica. Ahí está. Entonces voy a escribir esta parte para que ya lo tenga, ¿no? Porque sí dice los ejemplos, pero no dice la definición. Entonces voy a poner acá la definición. Entonces voy a poner acá. Entonces vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner primero ¿cómo se llama? Homófonas. Homófonas.
son palabras homónimas. O ese, son o ese, forman parte de las palabras homónimas. Punto. Son aquellas que suenan igual, pero cuya escritura es distinta. Ahí está. Ya está. Ya está la definición entonces de palabras homónimas. Ahora, parónimas. ¿Qué son las parónimas? Entonces, vamos a ponerlo acá abajito. Parónimas. Paro. Son palabras que ni suenan igual, ni se escriben igual. Oye, ni suenan ni se escriben. Oye, que además de escribirse diferente, creo que sí, mejor así, que además de escribirse diferente, no, creo que está mejor, vamos a ponerlo con que ni suenan igual, creo que sí, mejor así. Son palabras que, palabras que ni suenan igual, o no, oye, no se escriben, y tampoco suenan igual. Anda, creo que sí, mejor. Pero si se pronuncian rápido o se escuchan de oídas, pudieran parecer igual. Ahí está, listo. Comúnmente, vamos a marcar esta parte, las encontramos en los textos literarios para formar rimas. Ahí está, listo. Entonces, vamos a poner acá. Así ya puse la definición entonces de homófonas y parónimas. Y pues además los ejemplos que están, ya después estaban, ¿no? Entonces vamos a enviarlo para que lo tengan.
Ya está listo. Ya se están viendo. Y ahora abran este documento porque este ya tiene la definición de parónimas y de homófonas. Entonces ahí está. Ahorita lo abren y vayan a esa misma página 7, pero ahorita ya va a tener la definición. Ya está. ¿Ya vieron? Ya lo dice. Entonces nos dice que las palabras homófonas, dice, forman parte de las palabras homónimas, son aquellas que suenan igual, pero cuya escritura es distinta. Entonces, nos dice de las palabras homónimas. ¿Cuáles son esas? Bueno, vamos a poner acá. Las palabras homónimas. Bueno, vamos a poner las palabras homónimas y luego de explicar. Yo después vamos a explicar las homónimas. Bueno, las palabras homónimas se subdividen en homófonas y homógrafas. 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 Entonces, las palabras homónimas se subdividen en homófonas y homógrafas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, entonces, en general, ¿qué son las palabras homónimas? Bueno, las palabras homónimas son aquellas que suenan igual. Básicamente es eso. Palabras homónimas son aquellas que suenan. Entonces, si decimos homónimas, son en general. Homónimas son las que suenan igual. Por ejemplo, si yo digo banco y banco. Por ejemplo, vamos a poner este enunciado. Eh, voy a retirar mi dinero en el banco. Ahora si yo digo, Sergio se sentó en el banco. Entonces, nos damos cuenta. En las dos dije banco. Entonces, tienen un significado, o sea, suenan igual. ¿Ya vieron cómo suenan igual? Voy a retirar mi dinero en el banco. Sergio se sentó en el banco. O sea, usé en los dos esta palabra bancos. Y en ambos, pues suena igual. Ahora, también puede ser la siguiente. Otro ejemplo sería, por ejemplo, que yo diga, eh, a ver, Carla se va a casar con Jorge. Ahora también puedo decir, Mario fue a casar o se fue a casar. Se fue al monte a casar. Entonces, ¿ya vieron? Dice, Carla se va a casar con Jorge. El otro dice, Mario se fue al monte a casar. Igual, estamos usando palabras que suenan igual. O sea, casar, ¿no? Casar y casar, las dos suenan igual. Y lo mismo que el otro, banco y banco, las dos suenan igual. Entonces, todas estas serían palabras homónimas. Ahora, vamos a la clasificación, ¿no?
a la clasificación de homófonas y homógrafas. Entonces, en general, las palabras, en general, se les conoce como homónimos. Ahora, ya de forma más particular, tenemos dos, las homófonas y las homógrafas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las homógrafas, no vamos a decir las homógrafas. Las homógrafas son aquellas palabras homónimas que suenan igual y además se escriben igual. O sea, ambas cosas. Suenan igual y también se escriben igual. Por ejemplo, estas dos que había dicho al principio. Voy a retirar mi dinero en el banco. Sergio se sentó en el banco. Banco y banco, ¿no? Dije dos palabras que suenan igual. Banco. Y el otro también banco, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Si nos damos en cuanto a entonces, en cuanto al sonido es igual. El sonido es completamente igual, ¿no? ¿Y qué pasa con la escritura? Si observamos, la escritura también es igual. ¿Ya vieron? La escritura es completamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que banco y banco, o sea, estas dos que mencioné aquí, sería ejemplo de palabras homógrafas. Entonces, banco y banco sería ejemplo de palabras homógrafas. O sea, homónimas, homógrafas, ¿no? Porque suenan igual y además su escritura también es igual. O sea, su escritura también es igual. Entonces, sin embargo, el significado es diferente. Porque banco, uno es una institución financiera, ¿no? Y el otro, pues, es una hacienda. Entonces, por lo tanto, aunque suenan igual y también se escriben igual, su significado es diferente. Ahora, eh, homófonas. Las homófonas son aquellas palabras homónimas, o sea, también son homónimas igual que las homógrafas. eh, y por lo tanto, pues también suenan igual. Entonces, acuérdense que las palabras homónimas son aquellas que suenan igual. No importa si su escritura sea igual o diferente, pero el caso es que el sonido es igual. Esas son las palabras homónimas, ¿no? Ahora, homógrafas y homófonas son la clasificación, ¿no? O la subdivisión. Entonces, homófonas son aquellas palabras homónimas que suenan igual, o sea, las homógrafas son las que suenan igual y además se escriben igual. Y ahora, las homófonas suenan igual porque son homónimas, pero en este caso su escritura es diferente. Entonces, aquí ya en eso se diferencian de de las homógrafas. Que suenan, o sea, las similitudes que también suenan igual, ¿no? O sea, tanto las homógrafas como las homófonas suenan igual. Esa es ¿cómo se dice? La similitud, ¿no? Pero la diferencia está que las homógrafas, además de sonar igual, también se escriben igual. Pero las homófonas en este caso ya no. Solamente suenan igual, pero ya su escritura en este caso ya es diferente. Entonces, quiere decir que casar son, o sea, los últimos dos ejemplos que puse, en ese caso ya serían homófona. Casar con S y casar con Z. Porque suenan igual, pero su escritura en este caso ya es diferente. Entonces, sí,
Entonces, ¿sí se entendió? Sí, bueno. Entonces, ahí está. Entonces, aquí nos dice algunos ejemplos. Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí. Ahora nosotros vamos a concentrarnos en las homófonas, no en las homógrafas, ¿no? Porque pues prácticamente ahí no hay ningún problema. El problema más que nada es en las homófonas, ¿sí? Este, por ejemplo, si yo digo, porque es en ese tipo de palabras cuando tenemos confusión, porque a veces queremos escribir una palabra y sabemos que ¿cómo se dice? Ese sonido, o sea, esa palabra homónima, este, puede tener diferentes escrituras. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Porque yo no sé, no sé cómo se llama, cuál escritura es la correcta en el texto que yo quiero escribir. Por ejemplo, si coser se escribe con S, o se escribe con C, o se escribe con Z, ¿no? Entonces ya ahí viene esa confusión. Ay, ¿cómo se escribiría coser? ¿Se escribe con S o se escribe con C? O este coser que yo quiero escribir aquí en este texto, ¿cuál debo poner? ¿La S o la C? O la, ¿cómo se llama? C. Entonces ahí viene esa confusión, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a concentrarnos en estas, las homófonas. Este, por ejemplo, eh, por ejemplo, he detectado, o sea, cada vez que me mandan mensajes, cada vez que personas, no estoy hablando de aquí, personas en general, o sea, personas incluso hasta familiares, que mandan mensajes de texto y que comúnmente tienen error en estas dos. Bueno, hay varios, ¿no? Pero vamos a decir estas. Esta es una de las que comúnmente se cometen errores. Entonces, será lo mismo. Será lo mismo. O sea, la escritura ya vimos que no es igual, ¿no? De veras, de veras. Bueno, pero a ver, un momento. Esto creo que sería. No, esto creo que sería parónimas. Parónimas. De veras. A ver, esto creo que son parónimas. Entonces, vamos a poner otro ejemplo entonces, porque sí ya me acordé. Sí, porque para que sean homófonas, tiene que sonar completamente igual. Y en este caso ya no suena igual porque decimos de veras y el otro dice de veras. Entonces no suena igual. Entonces, no sé. Sí, yo pienso que sería mejor, creo que sería parónimas. Sí, porque sí debe sonar igual. Aunque algunas homófonas no suenan completamente igual. Suenan muy parecido, pero no exactamente igual. Bueno, vamos a tomarlas como parónimas. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Ya cuando veamos parónimas, vemos este ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Este, que sí sean más. Porque esto sí te entra la duda. Podría ser. Porque no suenan completamente igual. Las homófonas sí deberían sonar completamente igual. Entonces vamos a poner otras. Por ejemplo, a ver, a ver. Aquí dice unos ejemplos. En el material dice algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, bueno, este creo que sí. Sí, esos dos sí. Esos sí serían homófonas. A ver, lo que dice ahí en el documento, en el PDF. A ver y a ver.
eso sí son homófonas. El otro, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que serían parónimas las otras. Entonces ahorita vamos a explicar qué son las parónimas. Entonces, a ver y a ver. Eso sí, definitivamente sí son parónimas, perdón, homófonas, porque suenan completamente igual. Y además su significado es diferente. Y también su escritura es diferente, ¿no? Entonces, ¿es sea lo mismo? No. Entonces tenemos que aprender, tenemos que ver, tenemos que examinar cuándo debemos usar es- ca- cada una de ellas. A ver con B chica, ¿no? Y además está separado y no lleva H. Y el otro lleva H, está junto y lleva B alta. Entonces, ¿cuándo usamos este y cuándo usamos la otra? Bueno, si nos damos cuenta, aquí aparece el verbo ver. Entonces, está relacionado con el verbo ver. Dice a ver. En cambio, el otro dice a ver todo junto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues el primero es cuando decimos algo que tiene que ver con la vista, ¿no? Por ejemplo, si dices, vamos a ver el concierto, ¿no? O vamos a ver la pirámide, o no sé, o el show, el no sé, ¿no? O sea, estás diciendo algo del verbo ver, ¿no? O sea, vas a usar la vista, ¿no? O sea, si tú vas a un concierto, a un, no sé, o X cosa, eh, vamos a decir un concierto, o un partido de fútbol, o béisbol, o no sé qué, pues obviamente vas a ver, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a, obviamente lo importante de ese evento es ver, es usar la vista para ver lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, entonces, entonces, es ese sentido, usar la vista, ¿no? O sea, vamos a ver el partido, vamos a ver el concierto, ¿no? Entonces, o también puede ser, por ejemplo, si decimos eh, con un sentido al futuro, por ejemplo, a ver si mi mamá me regala lo que me prometió. Entonces, igual, ¿no? Estás así como diciendo algo de ver, algo de usar la vista. O sea, vamos así como que abrir la vista para saber, o sea, ya el día que suceda, ¿no? Por decir mañana, que mi mamá me prometió que me va a regalar algo. Entonces, ya ese día yo voy a ver, voy a abrir los ojos y o sea, usarlos, ¿no? Para detectar si se cumplió o no lo que me dijo, ¿no? Entonces, voy a usar el sentido de la vista. Entonces, a ver quiere decir cada vez que voy a usar el sentido de la vista, ya sea para ver el concierto, para ver el fútbol, para ver el béisbol, para ver algo que va a suceder mañana o el próximo mes o no sé qué, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se usa esa expresión, ¿no? A ver. Entonces, sí, en cambio el otro no, el otro está solito. Entonces quiere decir que eso viene del verbo, pues tal cual, a ver. Entonces, por ejemplo, que denota pues algo así como existencia de algo, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, el otro a ver entonces tiene que ver con existencia. Por ejemplo, que yo diga, este, va a haber mucha gente en el cine. Entonces, aquí no estoy diciendo algo de usar la vista, más bien estoy hablando de algo de existencia, ¿no? Va a haber, o sea, va a existir o va, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, muchas personas en este concierto, en este partido, en este no sé qué, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que voy a ver a esas personas o que voy a usar mi sentido de la vista, no. Te estoy diciendo que
Estoy hablando de la existencia de estas personas. Entonces, no es lo mismo. Entonces, vamos a poner acá. Bueno, el primero sería, voy a ver el partido, ¿no? Vamos a ver el fútbol. Ahora el otro sería, va a haber mucha gente en el partido de fútbol. Entonces, ¿notan la diferencia? En el primero voy a usar el sentido de la vista, ¿no? Obviamente, si voy al partido para que yo vea lo que está pasando, ¿no? Y en el otro no. En el otro simplemente me estoy refiriendo a lo que existe en ese lugar. ¿Qué es lo que existe en ese lugar? Pues la gente. Entonces, no es lo mismo. Voy a ver, voy a usar los ojos y me voy a dar cuenta de lo que pasa en este partido, ¿no? El otro no. El otro, si lo relacionamos con la vista, como que no tiene nada que ver. Van, o sea, van a usar la vista de la gente. O sea, no, ¿verdad? No, no tiene sentido. Más bien sería, van a existir, va a existir mucha gente en el partido de fútbol. O sea, van a, eh, van a estar presentes muchas personas, mucha gente en el partido. Entonces, es en ese sentido que encaja ese otro verbo, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y así puede pasar como dijimos con coser y coser, que como dijimos, coser con S es costurar o confeccionar ropa. Y coser con C está relacionado con preparar alimentos, o sea, con cocinar. Entonces, si yo digo algo de cocinar, pues tiene que ser con C. Y si digo algo de costurar, entonces sería con S. Y así. Ahora, para que ustedes se quiten las dudas de estas palabras homófonas, lo recomendable pues, es usar el diccionario. Por ejemplo, no sé si tal palabra se debe llevar S o Z, o C. Entonces, ¿qué hago? Pues voy al diccionario y, ¿cómo se llama? Y de acuerdo al significado de esa palabra, con tal letra, por decir con S, me voy a dar cuenta si encaja en el texto o no. Por decir, quiero saber por decir, quiero escribir el siguiente enunciado. Voy a coser el pollo. Vamos a ver. Ahora, bueno, vamos a ponerlo, vamos a editarlo. Coser. Vamos a ponerlo con una X, ¿no? Ahora así como una X, que no sé qué. O encima de interrogación, así. Ahí está. Entonces aquí quiero escribir, voy a coser el pollo, ¿no? Pero no tengo la duda, no sé si debo escribir S o debo escribir C o debo escribir o peor o Z, porque pues esas tres suenan igual o muy parecido, ¿no? Entonces, ¿qué letra usar? Entonces, la pregunta es, mi duda es, ¿qué letra usar? ¿C, S o Z? Bueno, entonces para aclararlo, ahorita vamos a ver cómo le aclaramos esta duda. Bueno, para aclarar esta duda me voy al diccionario. Diccionario. Y busco el significado de estas palabras. Por ejemplo, busco el significado de coser con S. Y, veo si encaja con mi texto. Entonces voy al diccionario. Es más, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a ir al diccionario y vamos a poner coser con S.
Y vamos a ver qué me dice el diccionario. Coser con S. Coser con S, dice, significa unir con hilo y aguja dos o más piezas de tela o materia. Igual puedo poner acá el diccionario, ¿no? Para que sea, por aquí sea más claro. O sea, no está mal eso que dije, pero sería mejor poner el diccionario. Dice, unir con hilo generalmente enhebrado en la aguja dos o más pedazos de tela, cuero u otra materia. Ahí está. Entonces, eso es lo que significa coser con S. Ahora entonces, observo lo que quiero escribir. Lo que quiero escribir dice, voy a cocer el pollo. Entonces, ¿tiene algo que ver ese coser con S con mi texto? No, no tiene nada que ver. Porque coser con S, como dice, significa unir hilos, o sea, costurar. No puedo decir, voy a costurar el pollo, o sea, como que no. Entonces, no encaja. Ahora hago lo mismo, pero ahorita voy a buscar coser con C. O con Z, vamos a buscar con Z. Vamos a ver si existe, ¿no? Me dice que es un error ortográfico, o sea que no existe. No existe coser con Z. Entonces, pues mi siguiente opción sería con C, ¿no? Si con S no encaja y con Z pues no existe, entonces mi tercera opción sería con C. Entonces busco en el diccionario coser con C. Y dice, hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición o a la acción del vapor. Entonces, ¿tiene algo que ver con mi texto? Sí, ¿no? Dice, hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición o la acción del vapor. En otras palabras, cocinar, ¿no? De hecho, aquí me aparece un sinónimo, cocinar. Entonces, si yo lo relaciono, digo, ¿voy a costurar el pollo? No. ¿Voy a cocinar el pollo? Ahora sí. Entonces, entonces, según el diccionario, ¿cuál es el que encaja más? O que encaja, mejor dicho, pues con C, porque es el que está relacionado con cocinar. Entonces ya digo, pues entonces quiere decir que aquí debo usar C, ¿no? Entonces ya me quito esa duda, entonces ya pongo cocer el pollo, ¿no? Entonces, eso es lo que les recomiendo que hagan, ¿no? Usar el diccionario. Y ahorita como pues todo está antes tenías que comprar tu diccionario, ¿no? Porque pues era impreso, ¿no? Bueno, todavía existe el impreso, ¿no? Pero pues obviamente ahorita se usa en línea todo, ¿no? Entonces, y era más complicado porque tienes que estar matando de buscar la palabra, ¿no? En cambio ahorita no, con esos diccionarios en línea está más fácil. Simplemente escribes ahí la palabra y poner ahí palabra, significado y listo, ya te aparece el significado de la palabra. Antes no, tenías que matarte a buscar la palabra, ¿no? Entonces, más aún con eso, les recomiendo usar el diccionario. Entonces, así se pueden aclarar esa duda, ¿no? ¿Qué palabra usar? ¿Qué letra, mejor dicho, usar? O sea, cuando las letras suenan igual, ¿cuál de esas usar? Entonces, pues la aclaro con el diccionario. Ya con el diccionario puedo aclarar este, qué letra usar. Ay, no, no, Colin, bájate.
something important? Ay, huevos tampoco. Ay, it's coming. No, let you call me. Get me thing take care of and oh my god. Why? Just call me. I'll call him. I'll press it. Press it. It's just one. Muy bien, entonces, bueno, ve que me están llamando. De Lisa. Sí, sí, 9:40. Está bien. Monday. You ask her what time? Monday? Mhm. Why? He has surgery. You have surgery? Why? See, didn't make wine. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, ándale, entonces, así se pueden aclarar esa duda. ¿De qué letra usar? Bien, entonces. Bueno, sí, ahora sí las parónimas. Cierto, cierto. Las parónimas. Bueno, las parónimas, como dice ahí la definición, son aquellas que no suenan igual, o sea, no se escriben igual, pero tampoco suenan igual. Aunque si lo escuchamos así como que rápido o podríamos pensar que suenan igual, aunque no sea así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, y como dice la parte última, mayormente son lo que conocemos como rimas. Esas son las palabras realmente parónimas, las que conocemos comúnmente como rimas. Por ejemplo, si decimos, no sé, ¿qué podría ser? Tomás y Tomás, ¿no? Ese es un ejemplo de palabras parónimas. No suenan completamente igual, pero sí suenan parecido. Entonces, Tomás, Tomás, ¿no? Entonces sería un ejemplo de parónimas. Otro podría ser, bueno, en este caso no riman, pero pero la mayoría de las palabras parónimas riman. En este caso, pues no. En este caso no hubo rima, pero la mayoría sí. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué otro podría ser? Mm, a ver, traje y, a ver, no se me acuerda algo. Monje, a ver, a ver, ya sé, varo y caro. También podría ser un ejemplo. Varo, caro. Entonces, o igual podría ser, por ejemplo, que diga carro y caro. También podría ser. Carro, caro. También podría ser. Sí, también podría ser. Varo, caro, carro, caro. Entonces, nos damos cuenta, estas no suenan igual, pero hasta cierto punto parecido, ¿no? Entonces, la diferencia con las homófonas, sí. Es la diferencia con las homófonas, que las homófonas por lo general sí suenan igual. O si es que no suenan igual, muy parecido.
En cambio, las parónimas no. Las parónimas solo son como que se parecen más o menos, pero realmente no son iguales sus sonidos. Entonces, por ejemplo, decimos Tomás, Tomás y Tomás, no, porque la acentuación en la primera está en la O, o sea, la sílaba tónica está en la O. Toma, en cambio el otro Tomás, entonces no suena igual, no suena igual decir Tomás que Tomás, ¿no? Pero si lo escuchamos rápido, sí podría como que sonar igual, ¿no? Aunque no suenan igual, pero al escucharlo muy rápido, podría parecer que sí suenan igual. Entonces, en este caso son parónimas. Varo y caro no suenan igual. De hecho, una lleva C y otra lleva V. Para nada suenan igual. Sin embargo, si lo escuchamos rápido, igual podría como que parecer que sí suenan igual. Carro y caro, pues podemos notar rápidamente la diferencia. En uno suena fuerte la R, carro, y en el otro suena suave, caro, ¿no? Entonces, no es igual, pero igual, de nueva cuenta, si lo escuchamos rápido, como que podríamos pensar que sí suena igual. Entonces son las parónimas. Entonces, por eso les decía aquí que de veras y de veras, más bien, más que homófonas serían parónimas. Y entonces, ahí te vamos a hablar de estas dos ahorita. Los ponemos por aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas? Igual que les decía que son unas que mayormente se confunde el uso de estas dos, de veras y de veras. Eh, o sea, yo casi cuando muchas personas quieren decir de veras, escriben esta otra palabra, la otra palabra. Sin embargo, vemos que ni siquiera el sonido es igual, porque vemos que en una dice de veras, pero el otro no dice de veras, el otro dice de veras. Entonces, no suenan igual. Sin embargo, mucha gente los confunde. Entonces, muchas veces cuando quieren decir de veras, escriben esa otra, escriben de veras. Pero realmente está mal porque, primero, no suenan igual. Y segundo, pues ahorita vamos a ver el significado. Por ejemplo, cuando decimos de veras, quiere decir un sinónimo de en serio, ¿no? O sea, como dice, ¿de veras? ¿No? O en serio, ¿no? O realmente, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que significa de veras. De veras, realmente, en serio, ¿no? De verdad. Entonces, eso es lo que significa de veras. Ahora, el otro no dice de veras, dice de veras, porque la acentuación está en la A. Entonces, ¿y qué significa eso? Bueno, esto está relacionado con el verbo deber. Relacionado con el verbo deber. Conjugado en tiempo futuro. Conjugado en tiempo futuro. Por ejemplo, si yo digo, eh, tú le deberás al banco por aceptar este crédito. Entonces, este es así como debe usarse deberás. Como un sinónimo mejor dicho, como una conjugación del verbo deber en tiempo futuro. Entonces, tú le deberás al banco por aceptar este crédito. O sea, le estoy diciendo que tú le vas a deber al banco, ¿no? Tú le deberás, o sea, tú le vas a deber. Entonces, es así como se usa este otro, deberás. Deberás entonces está relacionado con vas a deber, ¿no? Entonces, sería, pues vamos a poner acá, deberás, sería sinónimo de vas a deber.
Vas a deber. ¿Deber qué? Pues algo económico, ¿no? O sea, dinero. Entonces, es eso. Entonces vemos que mm, suenan parecido, pero no suenan igual. Y su significado, pues peor todavía no es igual, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, entonces, si yo quiero rematar algo, por ejemplo, si yo quiero decir, eh, de veras, de veras, te voy a pagar. ¿Cómo se escribiría eso? ¿Cómo se escribiría eso? A ver, ¿cuál de esas opciones sería la correcta? Si quiero escribir, de veras te voy a pagar. ¿Cuál sería la correcta? Sería, de veras, o sea, ¿será así? ¿O será así? ¿Cuál quieren que sea aquí? ¿Cuál es la opción correcta aquí? Si quiero decir, de veras te voy a pagar. ¿Qué es lo que quiero decir con este enunciado? De veras te voy a pagar. ¿Estoy hablando algo de deber o estoy asegurándole a la persona que sí le voy a pagar? ¿Cuál creen que sea la correcta? ¿Cuál sería la opción correcta acá? A ver, no se les ocurre. Vean lo que puse. Por ejemplo, de veras con B chica dice que es un sinónimo de realmente, en serio o de verdad. Y el otro, con B alta y con tilde la A, esto, sería como vas a deber. ¿Cuál de esas quedaría en este enunciado? ¿Vas a deber, te voy a pagar? ¿O en serio te voy a pagar? Ándale. Entonces, entonces, si, de hecho lo podemos poner acá, ¿no? El ejercicio. Vamos a poner acá otra vez esto. Y vamos a ponerle en la línea, vamos a poner el primero, a ver si se entiende. Vamos a poner primero ese que dice, ¿qué? Vas a deber. Entonces vamos acá, vas a deber, te voy a pagar. ¿Se entiende? Vas a deber, te voy a pagar, ¿se entiende? No, no se entiende. En cambio, ahora vamos a poner el otro. En serio, te voy a pagar. ¿Este se entiende? Sí, ¿no? Este sí. Entonces quiere decir que el correcto es, como decía, ay, no es nombre, oye Camila. Como decía Camila, su nombre, el correcto entonces es el que dice, este, de veras. Pero solo que un error, Camila no lleva tilde. Es es así sin tilde. O sea, de hecho, lo que escribiste es veras, no veras. Entonces, es de veras, así. Entonces, de veras, entonces debe ser, ¿no? De veras te voy a pagar. O en serio te voy a pagar, ¿no? O realmente te voy a pagar. Es lo que quiero decir. Entonces, así se escribe. Entonces es con
B chica o V, o V, y no lleva tilde. Entonces, ahora el otro quedaría como algo que tiene que ver con deber algo. Por ejemplo, que diga, eh, por ejemplo, en este enunciado, ¿cuál quedaría? Quedaría este o este. ¿Cuál quieren que quede ahí? Dice, mucho si no pagas sus intereses. Igual podemos hacer lo mismo que hace rato. Le ponemos el primer sinónimo y vamos a ver si se entiende, ¿no? Si no se entiende, entonces pasamos con el otro y así. Y hasta que veamos que se entienda, ¿no? Por ejemplo, si le pongo en serio, ¿será que se entienda? ¿En serio mucho si no pagas los intereses? No, no se entiende, ¿no? En cambio, si le pongo el otro, ¿cuál había dicho? Dice, el otro era, vas a deber, ¿no? Ándale. Ahora le pongo el otro, vas a deber mucho si no pagas los intereses. ¿Ese se entiende? Sí, ¿no? Ese sí se entiende. Entonces quiere decir que en este caso se debe usar deberá, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿ya? Entonces ya quedó. Sí, muy bien. Ahora, bueno, ya es la una, entonces vamos a pasar al otro, ¿vale? Entonces vamos a parar esto.